La paz de Dios sea con vosotros. En un mundo de caos, de prisas y de asuntos importantes que carecen de sentido como uno los va mencionando, hoy les traigo algunos versículos de Daniel, que serían la segunda parte de mi proyecto Nuevo Ser, para dejar un mensaje en sus corazones, en su espíritu, una semilla que madure, que reflexione y pueda guiarlos por un buen camino, puesto que todos nos destruimos decisión a decisión sin darnos cuenta. Así que es muy importante gestar un nuevo ser en nosotros que prime y habite el universo. Comenzamos con Daniel, capítulo 6, versículo 10. Fidelidad en la intimidad. Daniel supo cuando el edicto había sido firmado. Entró en su casa y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cuál es la palabra clave? La fe no cambia, aunque el precio sea la muerte. Espiritualidad cotidiana, no exhibicionista. Manifiesto, la fe que no necesita testigos. La verdadera felicidad no se manifiesta frente a las multitudes, sino en la intimidad, donde nadie aplaude, nadie vigila y nadie juzga. Daniel no oró para provocar, no levantó la voz para ser visto, no cambió su conducta para demostrar valentía, simplemente hizo lo que siempre había hecho, y en esa constancia silenciosa se revela una fe más poderosa que cualquier decreto humano. Este manifiesto declara que la intimidad con Dios es el fundamento de toda fortaleza espiritual. Cuando el edicto fue firmado, Daniel no improvisó una espiritualidad heroica, continuó con la misma disciplina, la misma reverencia, la misma entrega. Su oración no nació del miedo, sino de una relación ya establecida. No buscó protección en estrategias humanas ni en negociaciones políticas. Buscó refugio en la presencia que lo había sostenido toda su vida. La fidelidad en lo secreto es una decisión diaria. Es elegir orar cuando no hay urgencia, agradecer cuando nadie lo exige, permanecer fiel cuando sería más fácil esconderse o adaptarse. Daniel sabía que cambiar su hábito espiritual sería traicionar no solo a Dios, sino a su propia identidad. Porque cuando el alma se acostumbra a la presencia divina, renunciar a ella es una forma de muerte interior. Este versículo nos confronta con una verdad incómoda. La fe que solo aparece en la crisis no está madura. La fe que sostiene es la que se cultiva en silencio, en la rutina, en la perseverancia, en los días ordinarios. Daniel no oró más fuerte ni menos, oró como siempre, y ese como siempre fue lo que sostuvo su espíritu cuando el peligro se volvió real. Este manifiesto proclama que no toda fidelidad es visible, pero toda fidelidad es registrada. Dios ve lo que hace a puerta cerrada, ve las rodillas dobladas sin testigos, las lágrimas sin audiencia, las oraciones que no se publican, los agradecimientos que no se anuncian. Y en ese espacio invisible donde se forja la autoridad espiritual que ningún león puede devorar. Daniel no oró para evitar el foso, oró porque vivir sin Dios era impensable, incluso si el precio era la muerte. Y ahí está el corazón de este manifiesto. Cuando la relación con Dios es más valiosa que la seguridad personal, el alma ya es libre, aún antes del milagro. La fidelidad de la intimidad no hace ruido, pero construye cimientos eternos. No busca aprobación, pero produce paz. No se adapta a las amenazas, porque se sostiene con una convicción más alta. Quien es fiel en lo secreto no necesita demostrar nada cuando llega la prueba. Su vida ya es esta declaración. Este manifiesto afirma que orar cuando nadie mira es un acto de resistencia espiritual, es decirle al mundo que no gobiernan tus hábitos. Es recordarle al miedo que no controla tu existencia. Es afirmar que tu fe no depende de permisos humanos ni de contextos favorables. Y cuando llegue el momento de la prueba, porque llega, la fidelidad silenciosa hablará por ti, no con tus palabras, sino con una vida sostenida en Dios.
Permanezco fiel en lo íntimo, persisto cuando nadie ve y confío en que el Dios que ve en secreto sostiene en público. Este es mi manifiesto. Daniel capítulo 6 versículo 22. Dios cierra bocas. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Cuál es la clave de este versículo? Protección sobrenatural en medio de la injusticia y la traición. Manifiesto, el Dios que defiende en silencio. Hay batallas que no se ganan discutiendo, explicándose o defendiéndose con palabras. Hay momentos en que el alma es arrojada al foso no por culpa, sino por fidelidad. Daniel 6:22 revela una verdad profunda. Cuando la justicia humana falla, Dios actúa como defensor perfecto. Él no grita, no amenaza, no negocia, simplemente envía su presencia y hace callar aquello que buscaba destruir. Este manifiesto proclama que Dios tiene poder para cerrar bocas, tanto literales como simbólicas, bocas que acusan, que mienten, que difaman, que juzgan sin conocer el corazón. Leones que rugen con palabras, con calumnias, con intenciones ocultas, con sistemas injustos. Con personas que esperan tu caída. Y aún allí, en el punto donde todo parece perdido, Dios interviene sin espectáculo, con autoridad absoluta. Daniel no fue librado del foso, sino dentro del foso. Esa es una verdad que confronta nuestras expectativas. A veces Dios no evita la injusticia, pero sí evita que la injusticia tenga la última palabra. Mientras los leones permanecían vivos, su poder fue neutralizado. La amenaza seguía presente, pero anulada. Así actúa Dios. No siempre elimina el peligro, pero lo limita, lo silencia y lo somete. Este versículo también revela que la defensa divina no depende de la fuerza del creyente, sino de su integridad. Daniel no tenía armas, no tenía aliados, no tenía argumentos, tenía una vida recta delante de Dios, y esa rectitud fue suficiente para activar una protección sobrenatural. El ángel descendió no porque Daniel gritara, sino porque Daniel permaneció fiel. Este manifiesto declara que no necesitas justificarte ante todos, no necesitas responder cada ataque, no necesitas demostrar tu inocencia a cada abusador. Hay luchas que se ganan en el silencio. Cuando confías en que Dios lo ve todo, Dios oye, Dios actúa. La boca que hoy ruge, mañana calla. El león que hoy amenaza, mañana pierde autoridad. También nos recuerda que el foso no define el final de la historia. Lo que parecía una sentencia se convirtió en un testimonio. Lo que fue diseñado para destruir se transformó en evidencia del poder de Dios. Porque cuando Él cierra bocas, no solo te protege, te reivindica. Este manifiesto afirma que Dios sigue enviando ángeles visibles o invisibles para guardar a los suyos. Sigue cerrando bocas, habla sin verdad, sigue defendiendo a quienes caminan con integridad. Sigue demostrando que ningún rugido es más fuerte que su palabra. Y cuando salgas del foso, porque saldrás, no será tu voz la que convenza al mundo, sino el silencio de los leones. Será la evidencia de que Dios estuvo allí, actuando cuando nadie más podía hacerlo. Confío en el Dios que defiende, descanso en el Dios que guarda y creo en el Dios que cierra bocas. Daniel capítulo 7 versículos del 13 al 14. El Hijo del Hombre. Vi en las visiones de la noche uno como un hijo de hombre, su dominio es dominio eterno. La clave: revelación mesiánica y eterna, el reino que nunca será destruido. Manifiesto: el rey que no puede ser derribado. En medio de visiones cargadas de bestias y caos y reinos violentos, Daniel contempló algo radicalmente distinto, no un monstruo, sino un hombre, no un imperio que oprime, sino un reino que restaura, no una fuerza que devora, sino una autoridad que sirve.
La aparición del Hijo del Hombre rompe el patrón del poder humano y revela el corazón del gobierno divino. Este manifiesto nace de una revelación. El verdadero dominio no se impone por destrucción, sino por justicia, verdad y eternidad. El Hijo del Hombre no surge desde la tierra, como los reinos corruptibles, sino que viene desde los cielos. Su autoridad no se construye con sangre ni miedo, sino con la entrega por el anciano de días. Ese detalle lo cambia todo. Su poder no es usurpado, es concedido. Su trono no es provisional, es eterno. Su reino no conoce decadencia ni caída. Frente a imperios que nacen y mueren, el reino del Hijo del Hombre permanece inalterable. Este manifiesto proclama que la historia no avanza hacia el caos, sino hacia el gobierno definitivo de Cristo. Aunque el mundo se sacuda, aunque los sistemas tiemblen, aunque las estructuras humanas fallen, el reino eterno ya está establecido. Nada puede detenerlo, nada puede corromperlo, nada puede destruirlo. Y quien pone su confianza en este reino, camina sobre un fundamento que no se mueve. El Hijo del Hombre es cercano y glorioso a la vez. Se presenta con rostro humano, compartiendo nuestra condición, pero porta una autoridad celestial que trasciende todo límite. En él se unen lo eterno y lo temporal, lo divino y lo humano, el cielo y la tierra. Y esta unión revela una verdad profunda. Dios no gobierna desde la distancia, gobierna acercándose, encarnándose, caminando con su pueblo. Este manifiesto afirma que todos los pueblos, lenguas y naciones están llamados a servirle, no por imposición, sino por reconocimiento. Porque cuando la verdad se revela, el corazón comprende que ningún otro reino ofrece vida, justicia y esperanza como el reino del Hijo del Hombre. Los imperios prometen seguridad y entregan opresión. Él promete vida y cumple eternamente. También es una proclamación de esperanza personal. Si tu vida parece pequeña frente a los poderes del mundo, recuerda, perteneces a un reino que no será destruido. Si tus convicciones parecen frágiles frente a sistemas injustos, recuerda, su dominio no pasa. Si el presente parece incierto, recuerda, el final ya ha sido revelado y no es derrota, sino gobierno eterno de justicia y verdad. Este manifiesto declara que no deposito mi esperanza en reinos pasajeros ni autoridades temporales. Mi lealtad pertenece al Hijo del Hombre, cuyo reino no envejece, no se corrompe y no se derrumba. En él encuentro identidad, dirección y destino. Espero en su reino, camino bajo su autoridad y descanso en el dominio eterno del Hijo del Hombre. Este es mi manifiesto. Continuamos con Daniel, capítulo 9, versículo 4. Oración de confesión. Y oré a mi Dios e hice confesión. ¿Cuál es la clave? Liderazgo espiritual que comienza con arrepentimiento, no con poder. Manifiesto. La humildad que abre los cielos. Hay oraciones que piden y hay oraciones que transforman. La oración de Daniel no comienza con demandas ni explicaciones, sino con reconocimientos y confesión. Antes de hablar del futuro, Daniel se arrodilla frente al pasado. Antes de pedir restauración, reconoce responsabilidad. Antes de interceder por su pueblo, se incluye a sí mismo. Y en ese gesto silencioso se revela una de las verdades más profundas de la vida espiritual. La confesión no debilita al creyente, lo vuelve verdadero. Este manifiesto nace de la comprensión de que la oración más poderosa no es la que intenta convencer a Dios, sino la que permite que Dios examine el corazón. Daniel no ora desde la superioridad moral, sino desde la humildad consciente. No se distancia del pecado del pueblo, lo asume como propio, porque el verdadero líder espiritual no señala desde lejos, carga, intercede y se quiebra delante de Dios. Daniel comienza exaltando a Dios como grande y digno de ser temido, no por terror, sino por reverencia. Reconoce a un Dios fiel del pacto, constante en misericordia.
paciente aún frente a la infidelidad humana. Esta confesión no nace del miedo al castigo, sino del dolor de haber fallado a un Dios bueno. Y allí se produce el verdadero arrepentimiento, cuando el corazón se duele no solo por la consecuencia, sino por la ruptura de la relación. Este manifiesto declara que confesar no es humillarse ante los hombres, sino alinearse con la verdad ante Dios. Es dejar de justificar, de excusarse, de minimizar. Es llamar al pecado por su nombre. Es aceptar que la desobediencia no es un error menor, sino una grieta espiritual que necesita sanidad. Y al mismo tiempo es reconocer que la misericordia de Dios es más grande que cualquier falla humana. La oración de confesión abre espacio para la restauración, no porque Dios ignore el pecado, sino porque lo confronta con gracia. Donde hay confesión sincera, hay posibilidad de limpieza. Donde hay reconocimiento honesto, hay oportunidad de renovación. Daniel entendió que el silencio endurece el corazón, pero la confesión lo vuelve sensible, permeable, vivo. Este manifiesto también confronta el orgullo espiritual. No existe avivamiento sin arrepentimiento. No existe restauración sin verdad. No existe comunión profunda sin humildad. Daniel nos enseña que incluso los más fieles deben revisar su corazón, porque la sanidad no es una meta alcanzada, sino una caminata constante delante de Dios. Confesar es volver al centro, es recordar que Dios y quiénes somos nosotros. Es aceptar que dependemos de su gracia cada día. Es reconocer que su pacto permanece aun cuando nosotros fallamos. Y esa verdad no produce vergüenza, sino gratitud profunda. Este manifiesto afirma que me acerco a Dios sin máscaras, sin defensas, sin discursos básicos. Me acerco con un corazón abierto, dispuesto a ser corregido, limpiado y restaurado. No confío en mis méritos, sino en su misericordia. No me sostengo en mi justicia, sino en su fidelidad. Confieso para sanar, me humillo para ser levantado y descanso en el Dios que guarda misericordia aún cuando yo fallo. Continuamos con Daniel 9:18. Misericordia, no méritos. No elevemos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Cuál es la clave? Humildad radical ante Dios, gracia por encima de todo. Manifiesto, la gracia que derriba el orgullo. Este versículo es una declaración radical contra el orgullo espiritual. Daniel se presenta ante Dios despojado de todo argumento humano, consciente de que no hay obra, conducta ni sacrificio que pueda obligar a Dios a actuar. Su oración no se apoya en méritos, logros ni reputación espiritual, sino únicamente en la abundancia de la misericordia divina. Aquí se derrumba la falsa idea de que Dios responde porque lo merecemos. Daniel ora porque sabe que Dios es misericordioso, no porque el pueblo haya sido justo. Este manifiesto nace de la comprensión de que la justicia humana es frágil, limitada y fácilmente contaminada por el ego. Incluso las mejores obras pueden estar mezcladas con intención equivocada, y aún la obediencia más disciplina no puede compararse con la santidad de Dios. Daniel lo sabe, y por eso no se defiende, se rinde, no negocia con Dios, se entrega. No enumera virtudes, confiesa necesidad. Aquí se revela una verdad profunda. La oración que mueve el corazón de Dios no es la del mérito, sino de la dependencia. Daniel no exige respuesta, implora misericordia, reconoce la desolación del pueblo, no para justificarse, para exponerla delante de un Dios que ve, oye y siente. Y su clamor no es altivo, es vulnerable, no nace del orgullo, sino del quebrantamiento. Este manifiesto declara que acercarse a Dios confiado en nuestras propias justicias es una forma sutil de idolatría. Es poner el yo en el centro y relegar la gracia a un segundo plano. Daniel hace lo contrario, coloca a Dios en el centro
y se reconoce pequeño, entiende que todo acto restaurador de Dios es un regalo inmerecido, una expresión de amor que no puede comprarse ni exigirse. La misericordia no ignora el pecado, pero lo supera, no minimiza la culpa, pero la cubre con gracia. Daniel no niega la desolación, la presenta tal como es, confiado en que Dios no se mueve por apariencias, sino por compasión. Y allí se produce el milagro interior, cuando dejamos de intentar ser dignos y simplemente nos reconocemos necesitados.